Qué oportunidad una vez más de reiniciar nuestra clase. Estamos concluyendo el libro de los Hechos y agradecemos al Señor todo este tiempo que nos ha permitido invertirlo y obtener un buen resultado en nuestra vida. A quienes a través de las redes sociales están ya conectándose, agradecemos al Señor por su vida, bienvenidos, y a los presentes, una vez más reiterarles que sus aportaciones, comentarios son muy valiosos, puesto que nos va a enriquecer todo lo que se relacione con el tema que estamos tocando. Bien, es el libro de los Hechos, capítulo 28, y estamos llegando a una etapa en la que el Espíritu Santo, a través de Lucas, ha estado colocando principios que hemos olvidado, principios que están ahí para ser llevados a la práctica, porque de otra manera, cuando viene el tiempo de crisis, cuando vienen los momentos difíciles, nos sentimos solos, nos sentimos en el abandono, pero es como resultado de nuestra negligencia de no poner en práctica la verdad. Y ese es uno de los grandes problemas que actualmente en la iglesia tenemos. Un separatismo, una negligencia, una apatía, un resfrío que tristemente limita a la persona misma y no a la iglesia. ¿Por qué? Porque tristemente cuando no accionamos apropiadamente las cosas no funcionan. Bien, el tema que tenemos hoy es fortaleza en medio de la prueba. Recordemos, Pablo y su grupo habían venido saliendo de aquel naufragio en la isla de Malta, y ahora la recta final les estaba llevando ya precisamente al punto donde ya no habría regreso. Se estaba complementando toda aquella promesa que Dios les había dado de que Roma sería el lugar del destino. Y en este proceso hay un paréntesis que es vital aprenderlo, porque nos va a permitir mantenernos cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas son difíciles, este es un buen principio. Y ese es parte de la vida o de la carrera cristiana. ¿Qué hacer cuando caminamos la senda? ¿Lo haremos solos? ¿Tendremos una doble cara que diga estoy bien cuando por dentro a veces las cosas están muy mal? Cuando las cosas están incidiendo en un conflicto grave y te preguntan ¿cómo estás? Y tú, muy bien, muy bien. Ese es un conflicto serio. Así que vamos a pedir que el Señor nos dirija, nos guíe, nos ayude a ti y a mí, nos des revelación, sabiduría para saber cómo poner en práctica estas palabras. ¿Alguno de ustedes puede orar en voz alta, por favor, dirigiendo la oración? Bendito Dios, bendecimos tu nombre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra. Sí, Señor. Que este tema, bendito Dios, que se va a dar en esta noche, bendito Dios, que podamos tomar de ahí palabras, bendito Dios, para salir triunfantes en medio de las pruebas. Sí, bendito Señor. Dios. Bendecimos tu nombre, guíanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar un poquito, con permiso, de... Bien, permíteme leer entonces el capítulo 28, versos, tenemos del 11 al 16. Pareciera interminable este capítulo 28, ¿eh? Dice el verso 11, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De ahí costeando alrededor llegamos a Regio, otro día soplando el viento al sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego
fuimos a Roma. Vamos a parar ahí. Lucas ha venido colocando paso a paso toda esa gran aventura relacionada con la promesa de Dios de que Pablo iría a Roma. Y en ese transcurso una gran cantidad de incidentes se habían venido presentando, unos gratos, otros con dificultad, momentos álgidos, tiempos de persecución, momentos de lucha, tiempos de lágrimas, naufragio, pero finalmente, confiando en Dios que Él cumpliría sus promesas, los mantuvo firmes en medio de la adversidad. Esto quiere decir para ti y para mí que las pruebas son inevitables. Todo creyente tarde o temprano enfrentará momentos confrontantes donde las cosas no salen bien, donde todo iba aparentemente de la manera como esperamos y pareciera como un giro, una vuelta, inesperadamente cambió todo el panorama. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y la tendencia es pensar, hoy que camino con Dios parece que las cosas van empeorando, pero no, es precisamente el principio en que esto va a acontecernos para darle a nuestra fe una certeza, una realidad que tenemos y a la vez darnos cuenta de la influencia y la fortaleza que otros creyentes pueden aportar a nuestra vida cuando pasamos los momentos difíciles. Eso es lo importante. Y creo que el Espíritu Santo había colocado toda esta claridad para mostrarnos que como creyentes no podemos vivir la vida cristiana solos. No fuimos llamados ni desde el principio, cuando Dios creó al hombre, que dijo, todo lo hizo bien, pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y de igual manera, la vida cristiana es muy similar, somos un cuerpo, somos una familia, tenemos funciones distintas, pero nos necesitamos. Deberemos tener una clara conciencia que aun cuando estés casado y camines con tu esposa, necesitas de la comunión, de la oración, de la fortaleza de otros. Eso es muy importante. Así que estamos entrando entonces en la última condición. La isla de Malta se había convertido en un refugio para el invierno después del naufragio. 3 meses habían transcurrido y los lugareños los habían tratado con tanta delicadeza. Empezaron a amarles y cuando iban a partir les proveyeron toda la cantidad de recursos necesarios para llegar al final a su destino. Pero llegaba el momento entonces de enfilar, de afirmar el rostro para llegar a la recta final, que era Roma. Aquí parece algo irónico que Lucas escriba acerca del barco y las insignias que tenía. ¿Verdad? Parece irónico. Exacto. Son los gemelos. ¿Quiénes son? Pólux y Castor. Estos son 2 figuras mitológicas que los marineros de ese tiempo consideraban que eran los protectores del mar, es decir, los protectores de los marinos. De esta manera, cuando ven la insignia al frente del barco, los creyentes, Pablo incluyendo al romano centurión, han de haber dicho, qué increíble. Venimos de un naufragio donde Dios nos libró y no fueron Castor ni Pollux, ¿no? Pues esto parece como algo irónico para mostrar precisamente que Dios sigue siendo soberano. Que aun cuando las personas puedan tener una perspectiva distinta, un creyente siempre tendrá la certeza por encima de cualquier otra cosa que Dios tiene el control
de todas estas cosas. Bien, Pablo ahora, mirando hacia adelante, nos encontramos que en Puteoli, repentinamente se le permite a Pablo, después de unos días, buscar, indagar y darse cuenta que encuentra aparte de la iglesia en Puteoli, es decir, y la pregunta es, ¿quiénes eran? ¿Cómo fueron? ¿De dónde surgieron? ¿Quién formó la iglesia de Roma? Y debemos recordar lo que el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando estaban en la fiesta de Pentecostés, todos aquellos judíos helenistas que fueron a la fiesta de Pentecostés a celebrarla, ahí fue, recuerden, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cuando empezaron a hablar en otras lenguas, cuando todos empezaron a escuchar las maravillas de Dios, que decían, partos, medos, elamitas, de todas partes estaban escuchando en su propio idioma el lenguaje, o en un lenguaje entendible, quién era Dios, cuál era la razón de ese momento y el porqué de ese momento. Así que cuando ellos regresaron a su lugar de origen, llevaron el mensaje de buenas nuevas. Esa es la razón por la cual encontramos que la iglesia de Roma no la funda Pablo. Estamos hablando que la iglesia en Roma era amplia porque Puteoli no estaba exactamente en Roma, estaba previo a, en el camino a Roma, pero era parte ya de este condado. Así que, ¿qué hicieron? Encontraron algo que es primordial. Pablo y su equipo venían desgastados a pesar del tiempo de 3 meses en Malta. Pablo tenía una gran cantidad de condiciones en su corazón como en su mente. Aunque él era un hombre de valor, aunque era un hombre que sabía su destino, sin lugar a dudas, las condiciones, el entorno habían creado un desgaste, un cansancio. Y llega un momento muy especial. Ese es el punto por el cual es muy importante lo que vamos a colocar aquí. Se le concede a Pablo retirarse de su arresto domiciliario para estar con los hermanos una semana. Déjame decirte, para nosotros pareciera ser como no importante, pero debo decirte que el Señor le dio a Pablo y a los suyos un regalo de fortaleza previo a la contienda que les esperaba, previo a la batalla o las batallas que vendrían. ¿Y qué estás diciendo esto entonces para nosotros? Fíjate lo que dice la palabra rogaron, verso 14. Dice, habiendo hallado hermanos, nos rogaron. Esa palabra rogaron significa paracaleo, es como el Señor Jesús habló del Espíritu Santo, un paracleto. Esta palabra tiene que ver con lo siguiente, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros cuando encontramos creyentes pasando tiempos difíciles. Es alentar, animar, consolar, exhortar. Fíjate qué tremendo. Estaban viniendo hacia el destino final y el Señor en Puteoli les regala una gran semana, un oasis para fortalecer y aún para que Pablo también compartiera y ministrara. Pero el punto que necesitamos nosotros colocar y dejar muy bien definido es que tenemos una responsabilidad para con aquellos que están viviendo tiempos difíciles. En ocasiones queremos saber el por qué están así y a veces señalar y etiquetarlo y decir, no, es que tú te portaste mal, es que no has hecho las cosas bien. No, cuando los creyentes están bajo el peso de las condiciones adversas, requieren el abrazo, el consuelo,
la fortaleza, el aliento, que Dios te dé la palabra, el discernimiento para poderlo hacer. Ya vendrán los tiempos en que la exhortación es con amor antes que con el peso del regaño, porque eso es algo que tenemos que entender. Exhortar es decir con amor aquello que no está correctamente realizado. Así que nosotros tenemos que aprender algo muy importante en tiempos como hoy. Cuando en la iglesia tienes o tenemos hermanos que están atravesando tiempos donde su situación financiera no es la apropiada, donde se están desmoronando o donde su salud ha menguado, donde sus trabajos no proveen, o sea, donde hay una amplitud de condiciones contrarias, la responsabilidad de todo creyente es alentar, fortalecer, porque de otra manera la fe, lejos de fortalecerse, se va disminuyendo, va fisurándose, y ese es un conflicto. Fuimos llamados a estar el uno al otro en medio de la adversidad. Y qué tremendo cuando nos damos cuenta que un gigante de la estatura de Pablo aceptó. Eso es algo que tenemos que entender. Pablo requería la ayuda. Él estaba dispuesto a que otros también bendijeran su vida como resultado de ser también él mortal. A veces pretendemos creer que Pablo no necesitaba nada o a nadie, y debo decirlo, vamos a verlo más adelante. Pablo siempre fue un hombre que dependía de la oración de otros. Eso tenemos que asegurarlo. Así que nosotros entonces, ¿qué necesitamos? Alentar, alentarnos consecuentar. Cuando hablamos de alentar no significa todo lo hiciste bien, todo va bien. No, hay un tiempo y un momento, dice Eclesiastés. Hay tiempo para cada cosa. Pero cuando alguien está en el tiempo de las lágrimas, tenemos que aprender. Hay cosas que se hacen por discernimiento y hay otras que se hacen por decisión porque sabes lo que se debe hacer. Es muy distinto. Eso debe ser algo muy natural ya en nosotros. La medida de tu madurez va a ir propiciando implementar todas estas acciones como resultado de lo que ya en ti es tan natural o debería ser tan natural. ¿Por qué? Las lágrimas, la dificultad, las condiciones adversas siempre generan una condición interna que está muy vulnerable, está muy sensible, y lo que requiere es propiciar, nutrir, alentar, llevarle adelante, consolar, fortalecer. Y ahora, cuando hablamos de alentar, consolar, es algo cara a cara. Sí, Grimaldo. Este es un punto muy importante. Recordemos, la palabra siempre será determinante, es la que produce, la que nos ayuda a continuar.
Espíritu Santo te dará la palabra apropiada para comunicar, para colocar tu mano a un lado, para orar, porque es la manera en que Dios lo hará. Tú como yo somos individualmente distintos y el Espíritu Santo te va a dar a ti una palabra probablemente sea distinta ni acorde a tu persona en relación con quien tienes enfrente, y será el medio que Dios utilizará para nutrir la fe, para traer consuelo, para secar las lágrimas, para ayudarles a seguir adelante. Eso es importante. Hay otro texto en 2 Corintios 1:4, por favor. Pero fíjate, a mí me impacta lo que estos creyentes de Puteoli hicieron. La mayoría, o es decir, probablemente nadie conocía a Pablo excepto de oídas. Probablemente nadie conocía físicamente a Pablo, excepto, como Pablo mismo lo dijo, el que antes los perseguía se había convertido. De tal manera entonces que cuando escucharon que Pablo venía, ellos decidieron ir a su encuentro, pero utilizaron una palabra. Les rogaron. Fíjate, les rogaron. Segunda de Corintios, por favor. 1:4. El cual nos consuele en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, lo que previamente tú has experimentado, donde un buen día estuviste y veías tu panorama negro, difícil de superar, considerando que no habría salida, que no existía una luz que pudiera alumbrar tu camino. Eso fue algo momentáneo, pero vino la fortaleza, el consuelo, la bendición, el gozo del Señor para sacarte de ese tiempo, y aprendiste que efectivamente no hay tristeza que el Señor no pueda traer consuelo. No hay circunstancia donde el Señor no sea capaz de superarla. No hay abismo tan profundo que el Señor no lo sea más. No hay dolor tan grande que el Señor no pueda ser capaz de consolar. A veces Dios no nos va a librar del dolor, no nos va a librar de un tiempo de crisis, pero Él prometió estar con nosotros. Y es donde tú puedes decir, Señor, gracias. Y cuando llega alguien en medio de su crisis, ¿qué hacer? No tenemos que decir, ¿y qué voy a decir? ¿De qué manera lo voy a decir? No, eso es algo que va a fluir naturalmente previo a lo que has recibido, lo que el Espíritu Santo estará obrando en tu vida, trayendo discernimiento y colocando esa palabra viva y eficaz, y además el consuelo. Ahora recordemos, nosotros somos muy fríos, pero estos hermanos me saludaban de beso. De tal manera que había una expresión de amor, de cariño, como resultado del lazo del Calvario, que era lo que los unía. Y esto propiciaba entonces una relación más físicamente que comunicaba y la emoción, el sentimiento de estar solidario en el momento crítico. ¿Comentarios? Qué importante, ¿verdad? Que tenemos una labor que es fundamental. Es como cuando paso un momento difícil, ¿dónde puedo estar mejor? Ahora que estuve enfermo, tenía dos opciones: quedarme en mi casa a llorar mi desgracia, o venirme a la casa del Señor a orar juntos y que el Señor obrara en mi vida. Venirme a la casa del Señor a tener esa comunión con ustedes, porque es precisamente el lugar donde pertenezco. Sé dónde puedo encontrar descanso, sé dónde voy a encontrar esa libertad, sé dónde voy a sentirme bien.
qué? Porque sé que quienes van a estar conmigo estarán alentándome para seguir la senda, para no quedarme en el camino. ¿Sí? ¿Comentarios? El alentar tiene que ver con solamente escuchar a alguien, escuchar todo lo que tenga que decir o cómo, o cuál es el sentimiento que tiene, y después una o dos palabras que uno pueda decir sin juicio ni mucho menos, los hace entender, o encontrar la respuesta a través de escrito, por supuesto. Pero muchas veces tal vez una hora, media hora, 15 minutos de escuchar a alguien también se convierte en un aliento. A veces un simple abrazo. Un abrazo en ocasiones comunica más que 1000 palabras. Porque ese abrazo estás comunicando que su dolor te duele, que su circunstancia te afecta, que te duele lo que está viviendo, pero que estás dispuesto a estar ahí, a continuar, a levantar, a ayudar. Y eso es algo importante. Por eso mencioné que a veces somos muy fríos nosotros. Pero un abrazo, un saludo de mano o un brazo sobre el hombro es una buena medicina. Te sustenta, te alienta, te hace saber que no estás solo. Sí, mi hermano. La misma palabra nos advierte sobre todo esto. Hermano, no queremos ignorar acerca de las pruebas de fuego que vienen sobre nosotros como si una cosa extraña o sucediese. Las mismas tribulaciones y los mismos padecimientos han sucedido a través de todos los tiempos. Teniendo ese conocimiento, difícilmente podríamos, o sea, tendríamos, ¿cómo podría decir? Desanimarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos advierte que tú dijiste hace un momento, nadie está exento. Pero cuando tenemos la palabra del Señor en el conocimiento, es más fácil sobrellevar estas cargas. El problema es cuando no tienes la palabra del conocimiento y esperas en los demás que te digan una palabra que ellos posiblemente conozcan o no conozcan. Y voy a leer algo en la segunda de Corintios que tú dijiste. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué me enseña eso? Que llega el momento en que dice, Señor, yo cuando estaba enfermo del COVID, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Dios ya no me escucha. Pues de una manera sobrepasó mi fe, sobrepasó mi confianza, a grado que declaré, el Señor ya no me escucha, y como dice Pablo, aún tuve sentencia de muerte, porque yo sentía que me moría. Ajá. Hermanos, no nos sorprendamos del fuego de prueba que viene sobre nosotros. Tenemos la palabra del Señor, Él nos ha advertido todo esto y nos va a seguir advirtiendo sobre las cosas más que van a pasar en cada uno de nosotros. Así es. 1 Tesalonicenses 4:18. Recuerden, cuando viene el tiempo difícil, somos confrontados con nuestra fe. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cuáles son las herramientas que dispongo para continuar adelante? Y es precisamente lo que sucede. Nosotros tenemos una gran cantidad de personas a nuestro alrededor que son o pueden ser una gran influencia para ayudarnos a continuar en la senda. 1 Tesalonicenses 4:18, por favor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Eso es lo que necesitamos. Vivimos en un mundo donde la censura, la crítica, la descalificación es continua. Pero en la vida cristiana, aunque sabemos de las pruebas, aunque entendemos las condiciones que vivimos, siempre será necesario una palabra que propicie
desligarnos de aquello que el mundo ha tratado de colocarnos como el panorama más negro y poder decir con toda certeza, sé que Dios tiene el control, sé que Dios me va a levantar, sé que el Señor tiene una respuesta para mi vida. Y aun cuando las cosas no sean como espero, Dios sigue teniendo el control. Eso es muy importante. Por eso creo que Lucas coloca uno de estos escenarios para darnos cuenta. En el siguiente punto vamos a verlo de otra manera. Pablo acepta el acudir de una semana de bendición. No solamente él fue bendecido, Lucas y los que estaban con él, sino que ahora ellos también comunicaron, instruyeron a la iglesia de Puteoli las bendiciones del cielo. En otras palabras, había una reciprocidad en el Señor. Pero hay algo importante: humildad. Pablo y los suyos fueron humildes para recibir de quienes parecían ser los menos. Qué tremendo. La Biblia dice que, sin lugar a dudas, el mayor es el que bendice al menor. Y qué importante que Pablo nos muestra una humildad increíble al propiciar que otros que escucharon, que no tenían todo el conocimiento, fueron capaces de estar ahí a un lado para decir, vamos Pablo, sé que el Señor nos ha llamado a Roma, estamos con ustedes, clamando que Dios cumplirá su promesa, vamos. O sea, qué tremendo. Es importante entonces, Pablo pasó una semana en ese lugar. Un buen día Dios nos va a dar tantas respuestas. Pero el punto importante también aquí es, Pablo sabía que su destino era Roma. Pero ¿qué pasó? Cuando surgen este tipo de momentos son más importantes las personas que nuestra propia agenda. Eso debo decírtelo. Son más importantes las personas que nuestra propia agenda. Eso es algo que necesitamos hacer, sí, Luis. Sí, yo creo que una de las cosas que empieza a determinar la madurez de un cristiano es esa ruptura del egoísmo donde ya trasciende a ya no estar enclaustrado en mí, sino enfocarte en sentir el dolor. Y, por ejemplo, la parte de visitar, luego no lo hacemos porque estamos metidos en una agenda, pero visitar a un hermano que está en enfermedad es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. No se me olvida una ocasión en la que mi hermano chocó y tuvo un problema enorme y los dijo varones, y como 5 personas asistieron y yo no, me sentí vergüenza, los de confesar, y de haber ido, pero no se asistieron. Eso es una barrera que hay que atravesar. Qué tremendo. Así que Pablo sabía que su agenda era Roma, pero en este caso él no tenía prisa. En otras sí, acorde a la circunstancia, pero aquí se percató que era más importante la iglesia que continuar su propia senda, y eso es algo que necesitamos tomar tiempo nosotros. Porque cuando las personas tienen necesidad o están en crisis, dediquemos tiempo. Sí, Ramosita. Y trayéndolo a nuestros tiempos, yo creo que a veces lo que tenemos más tiempo de conocer en el Señor o de saber algo un poco más que otro, el orgullo y el yo sé más y ya me sé la Biblia y esto, nos hace carecer de la humildad. Sí. Así es. Exacto. Cuidado. Sí, es cierto. Yo pienso con respecto a eso, sí. Y sobre todo, lo que estás mencionando es, la iglesia en Puteoli no tenía el desarrollo, el crecimiento, la madurez, toda la instrucción. Y Pablo había llegado ahí, imagínate,
Pablo había escrito 3 años antes de Roma. Cuando llegó ahí, había 3 años antes, en el año 57, Pablo escribe la epístola a los romanos sin nunca haber estado en Roma, sin conocer a los hermanos de Roma. Así que la cosecha estaba dándose. Pablo había enviado, había accionado, 3 años antes colocó la epístola a los romanos y era obvio que ya en Puteoli también tenían una copia y debieron haber leído toda esa carta. Así que ahora estaban a la expectativa diciendo, ¿cuándo será el momento de conocerlo? Y llegó el tiempo y fue la semana más preciosa para esa iglesia que Dios les dio. Ellos fueron una brisa fresca en medio del desierto para Pablo y los suyos. Pero también Dios los bendijo con la oportunidad de escuchar y ser instruidos con esta palabra. Bien, ¿qué está sucediendo? Ahí vamos ya para adelante. Las acciones que nosotros hacemos hoy tienen un enorme poder de generar frutos o efectos o resultados mañana. A veces nosotros nos abstenemos de realizar algunas acciones a favor de otros. Podrá en la historia de nuestra vida tener un alto impacto siempre y cuando estemos dispuestos a accionar. 3 años antes Pablo lo había escrito. ¿Y cómo es que la ley de la siembra y la cosecha llega? Dio su fruto esa palabra. De tal manera entonces que Pablo ahora recibía una respuesta como resultado de lo que él previamente había dedicado. En el libro de Romanos, capítulo 15, verso 22 y 24, vamos a tenerlo. Pablo escribe, recuerden, Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto, en el año 57. 15, 22 al 24. Así que dice el libro de Proverbios que no detengas tu mano cuando puedes hacer el bien a otros. Hagámoslo. Démonos cuenta que todo lo que sembremos, aunque por el momento no lo veamos, tendrá una respuesta. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha declarado. Y no es que sembramos para buscar futuras bendiciones, no. Es porque ya nuestra naturaleza debe obrar de tal manera que dar es parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza. Porque la naturaleza de amar es dar. Y nosotros hemos recibido el amor de Dios que tiene la capacidad y el poder de permitirnos movernos en esa senda y entonces poder dar de lo que nosotros ya hemos recibido. Vamos a leer Romanos 15, 22, por favor, al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminada ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo les estaba diciendo, nunca he estado con ustedes, pero si Dios permite, cuando vaya rumbo a España, voy a pasar por ahí y me voy a quedar. Y resulta que nunca se imaginó Pablo que iba a llegar a Roma en cadenas. Así que Pablo les había escrito, reitero, 3 años antes de su llegada de esta manera. Por eso es que ellos ya tenían la carta o la epístola a los romanos. Así que cuando llega Pablo, qué regalo del Señor. Qué tremendo, ¿ah? Bien, pero también falta lo siguiente. Nuestra falta de comunión con los hermanos o de contribuir
para bendecir a otros nos va a limitar. Nos va a limitar porque nosotros vamos a cerrarnos las puertas de lo que Dios puede hacer el día de mañana. A veces el no tener una comunión, una relación, el no propiciar esa amistad, el interés el uno por el otro, el saber qué pasa con tu vida, qué puedo decirte de mi vida, cómo podemos caminar, de qué manera me puedes apoyar para continuar adelante, para no quedarme en el mismo estado espiritual o emocional donde estoy. Es como los amigos. La amistad es una inversión. La amistad es una decisión, por supuesto, pero se profundiza, se genera como resultado de un desprendimiento, de una acción al principio unilateral, que posteriormente va a cobrar vida en la reciprocidad que se tiene como resultado de esa respuesta. Y eso es lo que precisamente hacemos. Cuando invertimos tiempo en los hermanos, cuando buscamos su bienestar, estamos invirtiendo, estamos dando. Y esto es algo que nos va a permitir crecer. Proverbios 18:24, lo conocemos, habla de la amistad, pero vamos a leerlo de esta manera. Cuando alguien se abstiene, está escribiendo su propia historia. Se va a quedar solo. Cuando alguien vive en el ostracismo, es decir, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahí nos vemos, bye. Cuando solo va a las fiestas, pero nunca participa en los tiempos de prueba, de dolor, de crisis de otros. O sea, no puede ser más que honesto y decirlo. Amigos de fiesta sobran, amigos de crisis faltan. Pero bueno, yo creo que también para tener amigos de crisis tenemos que tener la humildad de levantar la mano y pedir ayuda. Eso es. Por muy amigo que tengamos, a lo mejor la prueba o la crisis, la situación en la que estamos enfrentándonos es penosa y vergonzosa y no nos atrevemos a pedir ayuda y batallamos y vamos solos navegando con esa carga por el qué dirán o por vergüenza. Porque Pablo, no creo que Pablo se haya sentido muy orgulloso de que lo hayan visto llegando en un barco con presos. Entonces, pero Pablo ya en su madurez, tiene razón en un aspecto, pero Pablo en su madurez ya sabía que él era un embajador en cadenas, ¿no? Pero cuando nosotros te preguntan, ¿cómo estás? Muy bien. Y sabes que la estás pasando, ¿verdad?, con una vida quebrada, llena de enfermedades, con deudas, con circunstancias, y dices, qué falta de honestidad la tuya. O sea, cuando debe haber humildad, no quiere decir que, ay, hermano, no, ¿sabes qué? Es difícil, porque yo lo he vivido, es difícil. ¿Cómo estás? La inmediata respuesta es, bien, ¿no? Pero esa es la inmediata respuesta. Pero cuando eres más honesto, puedes decir, mira, es como ahora que me preguntan, ¿cómo estás? A veces me dan ganas de decir, súper bien. Pero no, ¿sabes qué? Tengo que ser honesto y decir, voy mejorando, gracias, o sea, tengo que ser honesto, tengo que ser claro si quiero esa respuesta y esa reacción que me pueda ayudar, aportar. Pero cuando no hay una transparencia, ¿cómo puedes intervenir? ¿Cómo puedes apoyar? Sí. Y yo hemos aprendido que cuando no eres sincero, abierto, cuando te preguntan, tú mismo limitas la bendición de Dios. sí. El guardar silencio, limitas a Dios. Porque Dios puede mover corazones, puede mover personas. Exacto. Entonces cuando tú guardas silencio, te estás perdiendo
bendiciones que Dios tiene para ti. Exactamente, eso es importantísimo. A lo mejor limitas a la persona que tiene una palabra para ti y tú le dices, ¿cómo estás? No, todo muy bien. Entonces esa persona ya se quedó como que, Señor, era una emoción. A lo mejor me equivoqué. Ajá, era una emoción, no era tu voz. Y tu silencio limita la bendición. Exacto, ahora es muy importante darnos cuenta que Pablo siempre reconocía su necesidad de apoyo, de oración de otros. A pesar de ser el gigante que siempre fue, Pablo siempre escribió que él estaba dependiendo de la aportación, la ayuda de otros creyentes a su alrededor. Vamos a tocar 2 puntos, Romanos 15, verso 30 y 32, y otro, Colosenses 4:3, por favor. Al 32 y otro, Colosenses 4:3. Es que necesitamos darnos cuenta que todos somos vulnerables, frágiles, que en un momento las circunstancias nos pueden impactar y donde estábamos nos podemos caer en un instante. Pero la humildad debe formar parte de nuestra vida. Es decir, no a todo mundo le vas a decir, estoy así, mi hermano. Pero cuando sabes con quién estás hablando, a quién puedes confiarle tu situación, a quién le puedes abrir tu corazón, quién no va a dañar tu corazón, por eso es la relación que tienes, donde has aprendido a elegir, a seleccionar, no a los que te digan lo que quieres escuchar, sino a aquellos que por amor te van a decir las cosas que son, como hablábamos, alentar, animar, exhortar, porque es la manera de crecer juntos. ¿Sí? Vamos a ver, Romanos 15, 30 y 32, por favor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo está diciendo, necesito de ustedes, no puedo hacerlo solo. Soy el apóstol, pero eso no me impide que ustedes vengan a ser parte de mi vida como compañeros de milicia, luchando a mi favor, peleando la batalla para que Dios propicie que se abran las puertas. Qué tremendo. Pablo pudo haber dicho, yo solo, yo puedo, yo reprendo al diablo, no hay problema. No. Pablo manifestaba claramente que necesitamos unos de otros. Pero ¿qué sucede cuando decidimos guardar silencio? Raquel la aportaba, nos limitamos. Sí, nos limitamos. O a veces pretendemos que somos tan fuertes en la fe que no te enfermas, no te pasa nada, que las circunstancias pasan inadvertidas y dices, no puede ser así. La vida cristiana siempre tiene lo siguiente: retos, problemas, necesidades, luchas, lágrimas. Tiene de todo la vida cristiana, así que no me puedes decir, cuando alguien le pregunta, ¿cómo todo está bien? Dices, no puede ser, pues ¿qué cristianismo tienes o dónde vives? O sea, es ineludible que las circunstancias no vengan y te afecten. El problema es que su falta de humildad, de honestidad, de transparencia, los haga a ellos sustraerse y creer que ellos viven en un paraíso, hacerle creer al mundo que viven en un paraíso, cuando en realidad están pasando uno de los peores momentos de su vida. Y tenemos nosotros que alentar y orar, pero a veces no te permiten entrar. Pero estamos viendo a Pablo, un gigante de la fe que dice, te necesito, no puedo hacerlo solo. Eso es lo importante, que reconozcamos que somos vulnerables, frágiles. Dice la palabra que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Que cuando somos más vulnerables, cuando somos más
sensibles, cuando estamos más en el tiempo crítico, la gracia de Dios tiene la respuesta para sostenernos, para fortalecer y llevarnos adelante. Pero también necesitamos de quién a nuestro lado. Eso es algo vital. Sí, Grimaldo. Sí, Omar. Hay una cosa muy importante en esto de las debilidades, de los problemas y los conflictos. ¿Cuántas veces, al menos a mí, no he confesado ni he manifestado mi necesidad o mi problema por vergüenza? Oye, estás acusado de que no pagaste impuestos. Estás acusado de que te pasaste el alto y tienes que pagar la infracción y no tienes para pagarla. A veces nos da vergüenza, nos da pena por las situaciones por las cuales estamos siendo afligidos. ¿Sí? El testimonio que tenemos delante de la gente a veces nos avergüenza, porque no muchas veces, no siempre, a veces tenemos mal testimonio delante de la gente y nos avergüenza eso. Y no llevamos eso delante del Señor, o lo llevamos delante del Señor, pero no nos atrevemos a decirle al hermano, oye, ora por mí porque tengo mucha necesidad de mi carácter, de mi manera de ser. Entonces debemos también saber por qué suceden las aflicciones y los problemas de cada uno de nosotros. A veces son involuntarios, pero la mayoría de las veces... Pero comunicar el punto sería lo ideal. Aunque sea, le cuesta a uno vergüenza, Sí. así debe ser. Así es. Sí, Omar. Sí, es cierto eso, Grimaldo. Bueno, yo estoy pensando ahorita que la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que en un momento dado semejarse a Dios, ¿sí? O sea, Dios amó al mundo, ¿sí? Ese es el primer principio. La fe se manifiesta como primer principio en amor, y ahí se va a desprender el propósito y todas las demás consecuencias con las cuales nos movemos en la fe, ¿sí? Pero Dios amó al mundo de tal manera que manda a su Hijo, ¿no? Entonces nosotros, en el amor fraternal que debemos de tener, tenemos que responder a ese amor que Dios nos ha dado a nosotros con las demás personas, ¿no? Primeramente yo pienso que con los hermanos y en segundo lugar con las demás personas, ¿sí? Pero estamos en el mundo porque pecamos. Como decía la pastora la otra vez, no hay hombre bueno, ¿sí? Pero por eso manejamos tribulaciones, por eso manejamos enfermedades, por eso nos metemos en problemas, porque también hacemos lo que no queremos y lo que queremos no hacemos, ¿verdad? Como decía entonces, Pablo. porque estamos en este cuerpo, ¿sí? Y por eso nos sucede ese montón de cosas. Pero también esa va a formar el carácter. O sea, ¿de qué te sirve haber tenido una vida muy buena, una vida sin tribulaciones, si no vas a conformar tu carácter? ¿Sí? Y que es a donde nos va a llevar en un momento dado para encontrar la fe. Y esa es la esperanza de lo que va a llegar. O sea, Pablo siempre que hablaba de la esperanza de la resurrección. ¿Sí? Sí. Acuérdense lo que dice Santiago: si alguno está enfermo, no llame. ¿O qué dice? Si alguno está enfermo, hágalo saber, comuníquelo, aclárelo. Porque precisamente después vienen los resentimientos. Estuve enfermo, no me visitaron, nadie vino, nadie me dijo salud como cuando estornuda, ¿no? Adrián puso un comentario. Las células que se ensimisman en el cuerpo humano son las que forman tumores. Ante los dones espirituales que fluyen bajo el poder del Espíritu Santo, serán pocos los que se resistan. Así es. Y no se abren. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos tocando? Que debe haber claridad, transparencia, si deseamos tener una relación profunda que nos permita ir superando los tiempos que vivimos. Si estamos escuchando en Santiago, si alguno está enfermo, llame, es precisamente porque la iglesia nunca sabrá qué te está pasando
si te ausentas. Podemos hablar, podemos enviar un mensaje, pero todo está bien. No hay humildad, no hay transparencia para poder decir, estoy enfermo. Colosenses nos faltó, Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Pablo reitera que él tiene un llamado para servir, pero su llamado requiere apoyo, oración, aliento de otros a su alrededor. Pelear la batalla, es lo que está diciendo Pablo. Es decir, ninguno de nosotros puede ser tan fuerte, tan sólido, como para no buscar la ayuda de otros. ¡Qué lección! A mí siempre me impactan esas palabras de Pablo diciendo, el gigante de la fe aceptando sus limitaciones, reconociendo que no por tener un título apostólico está exento de buscar la ayuda, la fortaleza de otros hermanos. Eso es humildad. Y creo que es muy importante para nosotros ir aprendiendo, a ir retirando a veces nuestra vergüenza de decir, pues estoy pasando tiempos difíciles. A mí impactó lo que estaba diciendo el domingo Efren, cuando comentó que su camioneta se descompuso. Y cómo se iban a mover, qué iban a hacer, no había otra posibilidad más que orar y después reconocer que necesitaba de otros, y tuvo que hablar con otro hermano para decir, oye, ¿puedes orar por nosotros? Estamos pasando por esto. Qué tremendo, ¿eh? A mí me impactó, porque eso hizo posible que Dios moviera corazones, voluntades, y lo que representaba un reto imposible de superar prácticamente se convirtió en un medio para darle gloria a Dios, porque Él propició la respuesta. ¿Sí, Omar? Y es que también cómo el mundo está tan equivocado, ¿no? Como ahorita la verdad es mentira y la mentira es verdad. O sea, creemos que con orgullo, que con soberbia, que con prepotencia somos libres, ¿verdad? Y podemos hacer y tenemos una voluntad. Pero mientras más humilde, mientras más compasivo, mientras tener más mansedumbre en un momento dado con las demás personas, eres más libre. Porque al ser humilde te despojas de muchas cargas que te da el ego, que te da el orgullo, que te da la soberbia, porque todo eso viene de cómo me ven y cómo quiero ver. La apariencia. Y si en un momento dado eres humilde, pues eres mucho más libre en un momento dado. Exactamente. Así que... Y ahora falta mucha humildad. Perdón, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos humildad. Y yo soy el primero a decir, Señor, ayúdame a caminar en esa senda. Porque siempre tratamos de aparentar cuando en realidad necesitamos ser la esencia, es decir, lo que somos, compartirlo, siempre tener esa claridad de identidad. Máxime cuando las cosas no van bien. O sea, no tengo que decir, oye, ten misericordia de mí porque estoy pasando tiempos de crisis. No. Pero sí puedo pedirte, mira, mi situación es esta, me acompañas a orar, puedes pelear la batalla a mi favor, y sé que Dios va a hacer lo que Él tiene reservado para llevarme en medio de ese tiempo difícil. ¿verdad? A veces no te comunico lo que estoy viviendo para que tú me suplas, no. A veces podemos creer eso, ¿no? Cuando ya acudí a ti es porque ya acudí primero a mi Dios. Es la gran diferencia. Por eso dice el Señor en Mateo 6, cuando a solas oras, ora a tu Padre que está en secreto. Ese es el primer punto. Y después de orar en secreto, es decir, de orar
a solas con mi padre, decirle esto es lo que está pasando, ¿cuál es la siguiente acción que debo hacer? Comunicarlo a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Comunicarlo. Y esa comunicación entonces no es para decirte que tú suplas, sino para que seas mi compañero de milicia, de mi crisis, de mi tiempo, para que Dios propicie la respuesta. Y es probable que Dios mueva tu corazón, o simplemente que en nuestra oración el Señor la va a enviar la respuesta a través de alguien más. Pero ese es el punto, dice Mateo 6, ora en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará públicamente. O sea, tenemos que entender. Primero voy a mi Padre Celestial y le digo, Señor, esto está pasando. Después de que ya pasó ese tiempo, ahora, ¿con quién están conmigo? ¿A quién conozco? ¿Con quién sé que puedo confiar? ¿Con quién puedo compartir mi situación y sé que me va a alentar, a fortalecer? Y ahí puedo ir a hacerlo. ¿Sí? Sí, Grimaldo. En los miércoles, en los días de oración, hay necesidades y levantan algunas personas. Bueno, una persona levantó la mano en una ocasión. Tengo una necesidad. Muy bien, hermano, vamos a orar ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dios la conoce. Bueno, sí, Omar. Es que yo también iba a llegar al mismo punto. Bueno, a ver, no, es que también, si Dios ya conoce, yo era, ¿por qué le voy a pedir a Dios si Dios lo sabe todo? No es cierto. Una pregunta para tu humor, Cristian. Si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué le pido oración? Él sabe mi secreto. No, sí es, yo creo que el orar en los secretos es en orar en conciencia en un momento dado, o sea, con todos tus pensamientos, o sea, eso es en los secretos, o sea, porque sí, yo no estoy tan errado de Grimaldo, de decir, no, pues Dios, en realidad Dios sabe lo que tú necesitas. Yo puedo pedir esto, lo otro, pero Dios sabe lo que yo necesito. Sí. Y eso es lo que me va a dar. Entonces, la oración hace un desapego de lo mundano, para irme y ya pedir, por ejemplo, sabiduría, ya pedir llenura del espíritu, sí, pedir humildad, ¿sí? No un carro último modelo y una bicicleta. Entonces, eso es a donde te lleva la oración, ¿sí? Ese es el desapego en lo secreto, o sea, en tu conciencia, con tus pensamientos. Sí. Sí, bien, qué excelente. Así que vamos viendo cosas que son vitales de la vida cotidiana cristiana. Lo que necesitamos. Bien, seguimos adelante. Verso 15 de Hechos 28 dice lo siguiente: de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, esto me impacta. Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Qué tremendo. ¿Te brincaste que llegamos a Roma? Sí, el verso 14 habíamos dicho de que ya, bueno, ese lo mencioné que se habían quedado 7 días ahí. Así que cuando habla de 3 tabernas no son antros como esto necesito como colocarlo ahí, no eran bares, Esa palabra implicaba cualquier lugar de alojamiento. Esa palabra significa en ese contexto, ¿sí? Así que, ¿qué hicieron? Estos hermanos, al escuchar que Pablo estaba ahí, acudieron, recorrieron decenas de kilómetros para ir al encuentro de Pablo. Para nosotros decenas de kilómetros, pues te subes en tu auto, tomas el metro, no. Si no iban a pie, si tenían algún medio de transporte animal, quizá, pero mientras eran decenas de kilómetros para ir al encuentro de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hermanos
sacrificaron su tiempo. Fíjate, sacrificaron su tiempo, dedicaron sus recursos para ir a encontrar a Pablo, no para ir a verlo. Ellos sabían la importancia de la influencia física que se proporciona cuando alguien está en tiempos de crisis y tú te haces presente. Eso es importante. Por eso los antiguos decían que los verdaderos amigos se conocían en los hospitales y en las funerarias. Eso decían los antiguos. ¿Por qué? Porque la presencia física habla más que 1000 palabras. Y eso es algo que necesitamos nosotros colocar. Porque la necesidad de alguno o de algunos miembros de la congregación a veces quizá no está en nuestras manos solucionarla. Pero sí podemos orar y sí podemos tomar tiempo para estar ahí. Sí podemos caminar con ellos. Sí podremos estar alentando, fortaleciendo, dedicando más de nosotros. ¿Tú crees que estas personas no tenían esposa, no tenían hijos, como para decir, hoy es nuestro día de descanso, hoy no podemos ir, tuve mucho trabajo, hoy me voy a quedar porque es el único día que tengo para descansar? ¿Tú crees que ellos no pudieron pensar lo mismo? Pero había una fuerza superior más impactante en ellos, que era ver la crisis, ver la necesidad y despojarse de todo para poder acudir y estar ahí. Eso es lo importante. Por eso Gálatas 6:2, si lo tenemos por favor. Gálatas 6:2, estamos concluyendo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevando, ¿qué? Las cargas los unos de los otros. Pero ¿cómo vas a sobrellevar las cargas? ¿O cómo yo voy a sobrellevar las cargas de otros? Ni sé, ni qué está viviendo, ni casi ni lo veo, y cuando lo veo le pregunto, ¿cómo estás? ¡De maravilla! O sea... No, es que, por ejemplo, retomando el comentario que hizo Luis, en aquella ocasión con su hermano, fue difícil y fue una situación que no llevó nada más en cuestión de acudir, sino en acompañar y durar horas hasta que el asunto se resolviera, prácticamente de madrugada, casi de mañana. Y esa humildad con la que él habló y pidió la ayuda fue lo que lo fortaleció en el momento para que no se quedara solo. Y precisamente la predicación de ese viernes en la noche hablaba de la amistad de los hermanos. Bueno, así que entonces, ¿qué hacemos? Estos hermanos a mí me impactan, porque hicieron 2 paradas, los de Apio y los de los 3 tabernas. Estás hablando de una gran cantidad de kilómetros que tuvieron que recorrer para encontrar en el camino a Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Primero agradeció al Señor por esos creyentes que se habían convertido, que estaban ahí. Pero la otra, cobró aliento. Esa palabra, cobró aliento, lo puse aquí. Hasta abajo. Es la palabra darsos o tarso en griego, que significa valor, confianza. Pablo, fíjate, se fortaleció, volvió a tener la confianza plena al ver a los hermanos ahí. Y esto creo que a nosotros nos puede ubicar en saber cómo caminar con otros cuando sus circunstancias no son fáciles. La iglesia es una oportunidad de conocernos mejor, de ir profundizando, de ir colocando aspectos que nos pueden dar la oportunidad de que me conozcas mejor, conocerte mejor y cómo puedo ser útil en tu vida.
¿Cómo puedo ser una bendición y no una carga? ¿Cómo puedo aportar más a tu favor para tu desarrollo, tu crecimiento, tu madurez, tu bienestar? ¿Cómo puedo ser solidario contigo para que tu fe se pueda ir hacia las alturas? Ese es el punto. Pero si no participo, ¿cómo puedo hacerlo? O cuando te pregunto, ¿cómo estás? Y luego, en pura victoria, hermano. No. El fatalismo y el fatalismo es esa línea media en donde la transparencia y la humildad te llevan. Pablo no hubiera cobrado aliento si no hubiera visto a sus hermanos ahí. Pablo tenía fe, pero su fe necesitaba un impulso para mantenerse en esa condición. A mí me impacta esa palabra, y cobró aliento. Es como decir, gracias Dios, vamos adelante. Creo que esto es algo que tú y yo podemos hacer a favor de otros, porque cómo nos gustaría que otros hicieran lo mismo con nosotros. Pero todo dependerá de lo que tú y yo hagamos hoy, porque nuestras acciones tienen el poder de reproducir o de realizar acciones el día de mañana. Lo que nosotros hagamos hoy tiene repercusiones, para bien o para mal. Pero reitero, hay quienes quieren pretender que la iglesia o que la vida cristiana es de llaneros solitarios. No lo hay. Pablo es el ejemplo, y nos estamos viendo que los hermanos se interesaron en la necesidad de otros. Hagámoslo de esa manera y el Señor nos ayude a hacer una bendición. No es para sobresalir, no es para que, ay, qué bueno es el hermano, o qué espiritual es el hermano. No, es porque mi responsabilidad como creyente es que tu fe, tu vida vaya en ascenso. Estés ahí, ¿sí, Omar? Y ahí está la diferencia entre el cristiano y el católico. O sea, mientras que el católico se encerró en conventos y monasterios y nada más leyendo, y en el ascetismo y en esa sociedad única y los demás pobres, el cristianismo es ayuda, industrioso, colaborador, comprensivo, ¿sí? y que al final es la forma de la iglesia primitiva. Así es, qué grato. Así que Pablo hizo dos cosas entonces: agradeció a Dios, y la otra, se nutrió, se fortaleció, cobró ánimo cuando vio a esos hermanos físicamente ahí. Qué importante es entonces nuestra presencia física. Simplemente, fíjense bien, los amigos de Job fueron buenos amigos durante 7 días mientras guardaron silencio. Abrieron la boca y se acabó todo lo bueno que había. La presencia física es importante. Por eso, reitero, los antiguos decían, los amigos se conocen en los hospitales o en los funerales, ¿no? Y no es porque ahí solamente, pero para ellos eran los momentos más álgidos de las personas. Así que nosotros no enviemos un WhatsApp ni una videoconferencia. Tratemos de estar físicamente ahí. Un abrazo, nadie lo cambia. Un estrechón de manos, nadie lo cambia. El orar juntos, nadie lo cambia. El que alguien ponga su mano sobre ti y tome tiempo orando, nada lo cambia. Es muy importante eso. ¿Sí? Así que, comentarios para irnos. Ese Grimaldo se aventó hoy la noche. No, y lo que voy a leer creo que hay que nos va a poner a pensar. Pero poniéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros,
porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hombres que haya anunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ellos. No habían recibido ninguna carta de Pablo. No, los judíos, no los cristianos. Ah, Grimaldo, pues bueno. ¿Se aguantan? Bendito Dios, Dios Sí, Padre, Señor. nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por el contenido de la palabra que escribió tu apóstol Pablo. Sí, Señor. Hemos querido, Señor, entender todas las vicisitudes que pasó, Señor. Cómo extendiste tu mano de amor y misericordia y lo llevaste a donde tú le prometiste que llegaría. Gracias. Ahora te ruego, Señor, que esto hemos escuchado acerca de la humildad, Señor, y de la mansedumbre, nos ayude a cada uno de nosotros, Sí, Señor, a poner en práctica en nuestro corazón. Señor, ¿qué podemos decirte? Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Sí, mi Dios. Tú conoces lo que hay dentro de nuestro corazón y sobre todas las cosas, Señor. Tú conoces la disposición, Señor, de hablar nosotros de tu palabra. Sí, Señor, Padre. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy las gracias y a ti sea la honra, la gloria y el honor, Señor. Amén. Amén. Bendiciones.